Sé que tú al igual que yo nos emocionamos tanto con este capítulo, al ver cómo el Boss Toilet le estaba dando su papiada al Astro Toilet, y que si no fuera por el Astro Toilet con máscara, este se va a conocer a Pelé, pero te diste cuenta de lo siguiente, Astro Toilet, ¿cómo te sientes? Me falta el aire. ¿Y el corazón? Y el corazón tucum tucum tucum. ¿Se dieron cuenta que el Boss Toilet tiene un poder similar al Titán Televisión Man? Así como todo lo que dijo el Astro Toilet, y si bien y mucho ojo con esto, el Boss Toilet pudo ganarle al Astro Toilet tenazas, no sabemos si la suerte del Boss Toilet siga con él con la aparición de este Astro Toilet, y en este video te lo mostraré, así que míralo hasta el final porque esto será por Comandante, nadie escapa de la justicia. Estas son las palabras que pudieron ser las últimas del Astro Toilet, que aunque es un enemigo fuerte, el Boss Toilet fue mucho más astuto. Comenzamos esta batalla entre el Boss Toilet y el Astro Toilet, vemos como el G-Man Toilet comienza a prepararse para atacar, y por un momento pensé que se convertiría como el Boss Toilet de Skibidi Zombie. Por lo tanto, comienza a atacar con sus 7 rayos al Astro Toilet, pero este Astro Toilet retiene y manipula los rayos, como ya lo ha mostrado antes, y los guía a su tenaza de arriba y dispara contra el Boss Toilet. Entonces, el Boss Toilet vuelve a sacar su escudo para protegerse, pero el Astro Toilet saca de sus tenazas unos brazos para quitar el escudo, y presta atención a esto, ¿te parece conocido estos brazos que usa el Astro Toilet? Exacto, es el mismo brazo mecánico que aparece en la base de los Toilet, en el mismo cuarto donde aparecen todas las cosas guardadas. ¿Acaso un Astro Toilet ya fue eliminado por los Toilet? Porque no es posible que sean los brazos del científico Toilet, pero esto lo veremos luego. Es interesante este gran detalle, pero sigue prestando atención que después te lo explico. Estos brazos mecánicos logran quitar el escudo y manipular esta energía para usarla a su favor, y el Boss Toilet al ver esto, se pone un casco protector en su cara. Esta mejora seguramente la hizo para evitar ser lastimado por el Titán Televisión Man o por el Titán Cameraman, como ya le ha pasado anteriormente. Y entonces, los dos comienzan a lanzar rayos láser, pero chocan entre sí formando una bola de energía que ninguno es capaz de romper, y en ese momento de tensión, aparecen nuevamente los Toilet voladores kamikazes en ayuda al Boss Toilet. Se estrella un Toilet pero no le hace nada. Al parecer el objetivo de estos Toilet kamikazes no es lastimar al Astro Toilet, sino desconcentrarlo, y eso es lo que logra. El Astro Toilet para la pelea y se encarga de los Toilet kamikazes, y en eso, el Boss Toilet le da un gran ataque que tumba al Astro y le lastima la cara. El Astro Toilet se enoja y le dice, basta de juegos, así que el Astro Toilet se emputa, se enoja, y comienza a esquivar y quitarles las mejoras al Boss Toilet. En ese momento, la cara del Astro Toilet se convirtió en terror, y el Astro estaba a punto de acabar lo que había empezado, pero entonces el Boss Toilet saca su furia interior y causa una onda expansiva de sonido que empuja al Astro Toilet lejos. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? El Astro Toilet se queda con una cara de mucha sorpresa, por lo tanto, el Boss Toilet se le mete los 7 demonios, comienza a gritar y a perseguir al Astro Toilet, quien huye de esta aberración de ataque. El Boss Toilet queda con una cara. ¿Qué pasó, Master? Y lo busca. El Astro Toilet lo comienza a atacar con su velocidad, la cual el Boss Toilet no lo puede detener, recibe muchos ataques y cuidado. En eso usa su escudo, pero el Astro se pierde y de repente aparece en la parte de atrás de él. El boss se da cuenta de eso y tranquilamente espera que se le acerque para luego atacarlo y darle un cabezazo que lo tira lejos. Entonces, de tanta pelea intensa, las cosas se calman, el Boss Toilet vuelve a atacar y el Astro Toilet usa esa misma energía contra el boss. El Boss Toilet en ese momento parece que se rinde, porque apaga sus rayos, por lo que el Astro Toilet le dice, abandona, será lo mejor para ti. La última frase no la entiendo bien, así que si sabes qué dices, déjala en los comentarios porque saldrías en el próximo video. Por lo que el Boss Toilet lanza una bola de energía y se le ve tranquilo y confiado en ella. Esta bola de energía hace una función, ojo, no estoy diciendo que son iguales, pero hace una misma función que las pantallas del Titán Televisión Man. Esta bola se dirige al Astro Toilet, pero logra atraparla y en eso, la tira al Boss Toilet en la cara.
Hasta el momento todo indica que el Boss Toilet ya no tiene nada más con que atacar y defenderse y por lo tanto, parece que ya está aceptando la derrota, pero lo que no sabe el Astro Toilet, es que al G-Man le queda más. Claro que sí. Así que saca dos bolas de energía y estas son distintas, ya que tienen colores morados en ellas, las lanza y el Astro Toilet las vuelve a coger. Hasta el momento parece un ataque inútil a los ojos del Astro Toilet, por eso le dice, patético, y pone una sonrisa malvada, pero con lo que no contaba, es que esas bolas de energías manipularían las tenazas del Astro Toilet. El Astro Toilet se queda intrigado por lo que está pasando, y sus mismas tenazas comienzan a atacarlo repetidamente. El Boss Toilet lo mira con una risa y una cara de, ¿qué pasó, Master? Y si esto no fuera poco, presta atención a lo que pasa ahora. Sus tenazas lo quieren acabar y el Astro Toilet no ve otra salida que quitárselas él mismo, pero no logran hacerlo y una le traspasa el cachete y lo derriba. El Boss Toilet, el cerebro de la estrategia en batalla, se ríe de su rival al verlo acabado. El Astro Toilet no está dispuesto a huir, así que el Boss Toilet le lanza un último ataque y en ese momento, cuando todos pensábamos que sería el final del Astro, aparece un astro monstruoso y protege al Astro Toilet. Este Astro Toilet tiene un escudo más potente, y ojo con este detalle, tiene un casco al igual que todos los Astros Toilet y tienen una máscara de gas. Este Astro Toilet se me pareció bastante a los Groot de Halo, pero seguramente debe parecerse a otro personaje que te invito a dejarlo en los comentarios. Una vez que aparece este personaje, le envía una bola de energía roja que se mueve muy lento, pero que le rompe el escudo al Boss Toilet. Se dispone a atacar otra vez y en eso, aparece el titán Spiker-Man atacando al Astro Monstruo y no al Boss Toilet. El Astro le lanza una bola de energía que va bastante lento, el titán Spiker-Man la esquiva, pero esta estalla y lo tumba con su onda de explosión. En eso el Astro se lleva al Astro Tenazas en vez de luchar, y ojo, aparece el titán Televisión Man en acción atacando al Boss Toilet con su espada, pero logra esquivarlo con suerte. El Boss Toilet no se arriesga a hacer un solo versus tríos, así que huye del lugar. El titán Televisión Man le dice algo. Él no escapará otra vez y luego, le dice al titán Cameraman si está listo, a lo que este le responde. Ahora presta atención a lo que voy a decirte, porque es increíble que, por primera vez en toda la serie, el titán Cameraman haya hablado y sus primeras palabras fueran recordando y reclamando venganza por el titán chiquito. Claramente estos dos personajes se volvieron muy amigos porque lucharon varias veces juntos y en esas veces, el titán chiquito deba su vida para ganar tiempo para el titán Cameraman. El titán cámara que se regenera solo, se coloca las tenazas del Astro Toilet, por lo que tendrá sus mismas habilidades, pero ¿podrá ahora el Boss Toilet vencer al nuevo Astro Toilet? Temo que no. Así es, duda ahora sí que el Boss Toilet pueda con este astro porque como dijo DaFuckBoom, este personaje es nuevo y muy fuerte y teniendo en cuenta lo que hizo la bola de energía que lanzaba este Astro Toilet, dudo mucho que el Boss Toilet pueda resistir y eso, que es una sola mejora del Astro Toilet nuevo pero hasta el momento, el Boss Toilet ha demostrado ser un rey en la estrategia de combate, demostrando que lo importante no es pelear solo para demostrar ser el más fuerte, sino pelear para ganar y que su facción sobreviva, que es hasta ahora, lo que ha logrado el Boss Toilet G-Man. Pero presta atención a lo siguiente, porque esto cambia y nos logra hacer entender de dónde viene la traición del Boss Toilet. ¿Recuerda los brazos del Astro Toilet? Estos brazos es el mismo que aparece en esta habitación, y si bien podemos pensar que se trata de los brazos del científico Toilet, o de los brazos del Toilet mudo, esto es incorrecto porque primero, y ojo con esto, estos dos personajes no habían caído para ese entonces, por lo que este brazo nos indicaría que en un pasado acabaron con un Astro Toilet, y al científico Toilet le gustó esta habilidad que tiene, por lo que la guardo y la uso para copiar esta mejora. Esta última teoría tiene más sentido conociendo que el científico Toilet siempre se ha destacado por copiar habilidades de sus enemigos, pero, la segunda razón del por qué este brazo no pertenece al científico Toilet o al Toilet mudo, y que este brazo pertenece a un Astro Toilet, y que la traición viene de esto, la explico en el siguiente video así que no te lo pierdas. Por ahora, le mando un saludo para Valentino Quispe y para Spikerman 39 y para Tronix y recuerden, lo que viene es por...